Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Gracias a todos los presentes y gracias también a los jóvenes que me han permitido ser el portavoz de este grupo tan lindo que hemos formado en los últimos años. Bueno, yo ingreso en la fundación en el 2018 por medio de mi amigo Aaron, cuando estábamos transitando el último año de secundario. Y bueno, nos fuimos incorporando más jóvenes. Hay otros más que bueno, no pudieron venir, pero estamos de a poco formando un grupo cada vez más amplio en el que trabajamos en muchas actividades. Hoy quiero hablar de lo que hace la Fundación y fundamentalmente de lo que hacemos desde el grupo de jóvenes de Libremente. Realizamos distintos tipos de actividades y en muy diversos ámbitos, desde videos institucionales para recordar fechas importantes hasta grupos de lectura o concursos de saberes. Por supuesto, también colaboramos en todas las actividades que hace la Fundación, como las charlas que muchas veces presentamos, los talleres o los voluntariados que hacemos junto a Ternium. Porque el eje, el motor, el motivo común que nos une a todos los integrantes es, sin dudas, y como decía Vita, la educación, de una o de otra manera, directa o indirectamente. Cuando traemos a alguno de los grandes expositores que traemos, lo traemos para hablar de educación, para hablar de alguna rama del saber específico, pero en definitiva por una cuestión de educación. Cuando trabajamos en los voluntariados con Ternium, de alguna manera colaboramos en que el sistema educativo les ofrezca un mejor lugar para los chicos, para que puedan desenvolverse mejor en la institución de enseñanza-aprendizaje. Con los concursos de saberes, no hacemos otra cosa que intentar incentivar la adquisición de conocimientos de una manera distinta. Cuando hacemos grupo de lectura, por supuesto, lo hacemos para cultivar, para tratar de incentivar también el aprendizaje, el pensamiento crítico. Todos ellos son ejes transversales a todas las actividades que he mencionado y tantas otras que seguro me estarán quedando en el tintero. Nuestro eje es, como mencioné antes, la educación, porque la educación lo atraviesa todo, absolutamente todo. Hoy, por ejemplo, los disertantes van a hablar de la propiedad privada en la Constitución Nacional. Dos cosas, la propiedad privada y la Constitución, tan discutidas, tan vulneradas en toda la historia argentina. Y esos también son problemas de educación, sin ir más lejos. El mes que viene, por ejemplo, elegimos quién será el titular del ejercicio de la Administración General del país. Y ese también es un tema de educación. La literatura, el arte, la historia, la geografía, la matemática, la física, la química, la filosofía y cada rama del saber, con sus verdades y sus enigmas, son problemas de educación. Por eso es tan importante hablar de educación y por eso es tan importante respecto a estos temas trascendentales para mí y para cada uno de los jóvenes que integramos la Fundación, repensar, reflexionar acerca de qué modelo de educación estamos dejando a la posteridad. Este tema, tan trascendental para todos los miembros de la Fundación, pero tan poco trascendental para el arco político argentino, es motivo de grandes polémicas. Por eso quiero intentar, al menos, dejar una reflexión. Y quería aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos y cada uno de los presentes a cambiar el mundo, por más alocado, utópico e irreal que parezca. Quería hacerles formalmente esa invitación para que cambiemos el mundo, pero antes decirle de qué manera, creo humildemente, lo podemos cambiar. Siempre hemos imaginado que el mundo se cambia con grandes revoluciones, con grandes batallas, con grandes enfrentamientos civiles entre distintas partes de la estructura de poder. Y eso es cierto, pero no es la única manera de cambiarlo. La más poderosa forma de cambiar el mundo, de cambiar los paradigmas, de romper con ciertas estructuras de poder que ya han pasado de término, es la que nos trajo hasta aquí. La educación, créanme, que hablar de educación ayuda a cambiar del mundo. Porque hablar de educación es hablar sin prejuicios, sin miedo, sin censura. Porque la educación debe ser libre, porque educación debe ser sinónimo, en definitiva, de libertad. No en vano el lema de la Fundación reza, educando para la libertad. Me pregunto, ¿se podrá educar de otra manera? ¿Se podrá educar sin libertad? ¿Se podrá llamar educación algo que se da en un contexto en el que falta la libertad? Porque hablar de educación, luchar por la educación, preocuparse por ella, no solamente es luchar por la gratuidad de un sistema educativo que ni siquiera llega a los lugares de las personas más vulnerables. Luchar por la educación también es cuestionarla, criticarla, repensarla, indagarla
Intentar, en la medida que sea posible, transformarla. Porque ese, en definitiva, es el fin último de la educación, transformar. Pero para transformar hace falta inspirar, y para inspirar hace falta libertad. Y esa libertad implica reconocer y dignificar la individualidad y la importancia que cada uno tiene dentro del aparato social. Entender que el rol individual de cada uno de nosotros es vital para la realización de un país, para su engrandecimiento, para su memoria y la memoria de cada uno de nosotros, de los que han sido y los que serán. La educación forma nuestra manera de ver el mundo y muchas veces cuando creemos que transformar las cosas implica grandes revoluciones, grandes cambios de paradigma, romper estructuras reinantes, debemos entender que también se transforma el mundo con pequeños cambios, con pequeñas transformaciones de nuestro metro cuadrado. Eso también es cambiar el mundo y eso también, por supuesto, es un problema de educación. Muchas gracias. Son un lujo. Los queremos a montones, son buena gente, son comprometidos, son apasionados, se la bancan, ponen la cara, le ponen el cuerpo a la fundación, a todo lo que hacen. Gracias. Y gracias porque con ustedes aprendemos muchísimo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, le toca al señor presidente, Orlando Lita. Gracias, Vita. Buenas noches. Es un gran placer ver esta sala llena con gente amiga, con gente que nos sigue desde hace años y con algunos nuevos también, lo cual es muy saludable. Muchas gracias a todos los asistentes que han venido de distintos lugares, gente de Rosario, de Armstrong, hasta de Brasil, podemos decir, un sanpedrino que vive en Brasil. Muchas gracias a la gente de Ternium por estar aquí haciéndose tiempo cuando tienen ahora otra actividad. Gracias a la Asociación de Escritores Nicoleños que está por aquí presentes también, porque con ellos también colaboramos, estamos empezando a interactuar. A la gente del Rotary que también tiene sus representantes aquí. Gracias Bernabé, gracias Ricardo, todos amigos de la Fundación. Y quiero decir, bueno, que Kachanowski no se ha transformado en Bernabé García Hamilton, no es que ha mutado. Creo que le hemos avisado a todos, Roberto tiene un problema de salud, sigue internado. Y bueno, decir que lo reemplaza Bernabé, no, Bernabé está a la altura de alta calidad, de alta gama, y ustedes así lo van a ver. Aparte es un orgullo que Bernabé esté aquí, porque Bernabé García Hamilton es hijo de José Ignacio García Hamilton. Y García Hamilton fue quien me impulsó, quien me instó a hacer la fundación. Allá en el 2007, él me decía, como era él, vos tenés que hacer política, vos tenés que hacer política. No, le digo, José Ignacio, ya hice, no quiero saber nada. Entonces me dice, ya sé, viste cómo era tu papá. Pero ya sé, vos tenés que hacer una fundación. Y bueno, no sé, un chip me agarró y me dice, nosotros te vamos a ayudar con vínculos, te vamos a ir abriendo puertas. Y así fue. José Ignacio fue el impulsor, tu padre, Bernabé, que junto a Marcos Aguini hicimos el lanzamiento en el foyer del teatro, allá por 2008. Dentro de la fundación, y antes de empezar un mensaje de contenido, quiero agradecer dentro de la fundación a todos los integrantes de la fundación, pero vale la pena recordarlo hoy en los 15 años. Yo quiero nombrar a Silvia Granja. Ni esperaba, Silvia, que yo te iba a nombrar, pero realmente Silvia es un tractor, es un motor terrible. Hay gente del Rotary acá que alguna vez esa persona que está presente me dice, Silvia es una garantía. Y es verdad, Silvia es una garantía. Donde falta algo, siempre dice, y yo tengo el plan B, el plan C, o esto, pero sí, estás como una garantía. Así que, y aparte estás desde
desde el año 0 conmigo. Somos de los más viejitos de la fundación. Y a Vita también, porque Vita es el motor, Viviana es el motor administrativo, el que impulsa todos los días a la fundación. Y no me voy a olvidar de ustedes los jóvenes. Ustedes saben que yo los quiero mucho. Porque realmente jóvenes como estos, o como los que están en la fundación, yo tengo una gran esperanza. El tema es que jóvenes como ellos, educados, fuertes, valientes, curiosos intelectualmente, no abundan. Entonces, chicos, aprovecho este momento para destacarlos y que para nosotros y para mí especialmente es un honor que ustedes empujen a la fundación, porque hay distintas generaciones en la fundación y realmente hemos hecho algo interesante y no duden de que ustedes empujan y nosotros así lo sentimos. Muchas gracias, chicos. Bien, muchos saben cuál es la misión de la fundación, pero siempre es bueno destacarlo que nosotros nos desarrollamos en el campo de la educación no formal. Nuestro foco es la educación, en el ámbito de la educación no formal. Si bien nuestros espacios de aprendizaje son extracurriculares, colaboramos con el sistema educativo en el seno mismo de las escuelas, tanto públicas como privadas. No realizamos actividad política partidaria, no recibimos dinero del Estado, no aceptamos donaciones o aportes del Estado, solo recibimos fondos privados, de personas físicas o de empresas. ¿Y el porqué de esto? Porque no he creado una fundación para que la sostenga o ayude el contribuyente. Los impuestos no son para que mantengan a la fundación libremente. Los impuestos tienen que tener otro destino. Muchas organizaciones y organizaciones amigas de la nuestra piensan distinto. Bueno, yo de eso todavía no me muevo y con ese principio lo he fundado y se mantiene. No nos vamos a sostener del dinero del contribuyente, del dinero del Estado. Ese dinero tiene que ir a otros lados. Yo me tengo que bancar, nosotros nos tenemos que bancar la propia fundación. La religión para nosotros es neutra. Hay integrantes de distinto credo y también hay no creyentes. En nuestra filosofía educativa, el objetivo es crear distintos espacios de aprendizaje con eje en el valor libertad, en un marco de responsabilidad y respeto. Educar para la libertad es nuestro lema. Cultivar a la persona, a los individuos, alimentando y estimulando sus saberes, reforzando la autoestima, fundamentalmente en los niños y adolescentes, para que luego, con ese refuerzo de la autoestima, se puedan proyectar hacia el otro, con los otros. El nosotros será consecuencia de tener buena autoestima. Entre los distintos espacios de aprendizaje se encuentran talleres sobre emprendedorismo. Ustedes habrán visto cuando circulaba el video las múltiples tareas que hemos hecho en los 15 años. Talleres sobre emprendedorismo. Pero acá me quiero detener un segundo. Cuando se da un taller sobre emprendedorismo, yo sufro. ¿Por qué? Porque uno le está enseñando a emprender, a la iniciativa privada, o cómo vender, o cómo mostrarse en el mercado, etcétera, etcétera. Pero después que uno enseña eso, está el sistema legal tributario, un sistema tributario asfixiante de saqueo legal, municipal, provincial, nacional. Entonces, yo me siento ante ellos, ¿para qué le enseñamos esto si después no puede levantar la ventanilla del comercio? Porque viene el Estado con su saqueo legal en el sentido, porque está establecido por ley, en ese sentido lo digo. Entonces esto, hay veces da bronca porque uno enseña en la iniciativa privada y después hay un sistema tributario que realmente asfixia al emprendedor. Talleres de educación financiera empezamos a dar este año con muy buen éxito. Ya lo dimos en una escuela
y hay 5 escuelas que ya nos lo pidieron. Temas de educación cívica. Educación cívica. Y en educación cívica los temas, el tema central sería la limitación del poder del Estado. El no al nepotismo que abunda en las gobernaciones e intendencias. No al roban pero hacen. Estas cosas se han naturalizado. El roban pero hacen. Se volvió natural. Pero no viste, pero ¿qué hacen? A mí no me interesa qué hacen. Lo importante es que no robe. Pero ya se naturalizó y es como que está aceptado. Es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza, de desnaturalizar el roban pero hacen. Y en cuanto a la limitación del poder del Estado, cuando enseñamos educación cívica, el Estado no fue creado para hacer las actividades que le corresponden a los particulares, a las personas físicas, a las empresas. Allá hablando de filosofía política, cuando nacen los contractualistas filosóficamente, muy breve iba a ser en esto, el origen del poder en un principio era divino, venía de Dios. Dios se lo daba a los reyes y los reyes gobernaban en forma ilimitada, en forma absoluta. Los reyes, empezaron las luchas de reyes con papas, hasta que aparecieron los contractualistas. Contractualista quiere decir contrato social, un contrato social entre nosotros. ¿Para qué? Para que el rey, que se consideraba de poder divino, porque el papa se lo daba al rey, pero eso se consideraban que el origen finalmente era divino, eran absolutistas, eran déspotas. Y aparecen los contractualistas, entre ellos uno, John Locke, que dio fundamento filosófico a la Revolución Inglesa de 1688. Y ahí el tema era limitar el poder del Estado. Y esa es una de nuestras consignas. El Estado no puede tener un poder ilimitado como realmente lo tiene. No solamente pasa en la Argentina, pero Argentina tiene un ADN mal constituido en que el Estado todo lo puede, todo lo da, que el Estado es un creador permanente de derechos. Los derechos se pagan, alguien siempre los tiene que pagar. Este es un tema muy importante en la educación. Hacemos talleres de teatro, conferencias sobre análisis económico, políticos, tareas en psicología social, que las lleva adelante Vita, cuando las escuelas nos lo solicitan, cuando hay problemas entre alumnos y docentes o con los padres. Hemos tenido enseñanza de canto lírico, escuela de fútbol y también, como lo ha dicho Vita, y los jóvenes también trabajamos con la empresa Ternium en algunos de sus programas educativos como Extraclase en la escuela número 26 de Ramallo, que esta escuela triplicó su matrícula luego de implementarse el programa Extraclase, que es contraturno. Y el programa voluntariado que lleva adelante Ternium poniendo en valor el edilicio a las escuelas y la Fundación Libremente le da el marco legal a ese programa. En el contexto de esta celebración vale resaltar y recordar que nuestro compromiso con la educación, con el eje del valor libertad, tiene su motivo en que consideramos a la educación como el valor supremo, que está ausente, que está inadvertido y que está distorsionado, tanto en la sociedad como en los políticos. La educación es la raíz de todos los problemas. Los otros problemas son consecuencia de la falta de educación. Pero el problema mayor es que a los políticos en general, salvo honrosas excepciones, no les interesa la educación. Pero sucede que a la sociedad tampoco le interesa la educación. A la sociedad tampoco le interesa la educación. Y los políticos lo saben. No se ejerce la suficiente presión social para que el político sienta que debe interesarle la educación. Tenemos un sistema educativo con un ropaje del siglo XIX y XX. La vertiginosidad tecnológica descolocó a la escuela, la cual no sabe cómo actuar. La escuela no sabe cómo actuar y tampoco entiende los cambios que se producen en las relaciones sociales. Tenemos una formación docente inadecuada, sin alfabetización digital, inadecuada para la época que vivimos.
presentes. La escuela, tenemos que darnos cuenta que ha perdido el monopolio de la transmisión de los conocimientos y probablemente en un futuro lejano deje de existir la escuela. El amigo Mariano Narodowski, pedagogo con el cual he trabajado en algún proyecto, que luego indicaré, la escuela, en una línea de tiempo desde que el Homo sapiens, es el 0,2%. 3 siglos. Nada. Desde el Homo sapiens hasta ahora. Obviamente que va a desaparecer. El hombre siempre transmitió conocimiento, el ser humano siempre transmitió conocimiento. Bajo la escuela, 0,2%. Un libro de Mariano Narodowski reciente dice un futuro sin escuelas. Yo creo que esto va a suceder en este siglo. Estamos en una época de transición. Nadie sabe cómo va a ser la educación. En una época de transición muy confusa, difícil de interpretar, y que Argentina está muy lejos de interpretar al mundo de hoy. Luis Jorge Zanotti, un pedagogo en el año 1980, yo tenía 5 años ahí, ya advertía que había que desinstitucionalizar el sistema educativo. Lo decía en 1980, a mí eso me llamó poderosamente la atención. Yo dije, este hombre ya está viendo que el sistema educativo bajo el formato escuela va a fenecer. Lo decía en 1980. Mariano Narodowski es uno de los visionarios pedagogos que está viendo eso y analizando a ver cómo se pueden ordenar los melones, digamos, de alguna manera, en esta transición. Desde el campo de la educación, en esta no formal, desde el campo de la educación no formal, se puede interactuar, pero con un sistema educativo más flexible, no rígido, con currículas más abiertas. Deben crearse espacios educativos que logren mover la aguja, como por ejemplo el de Extraclase. Extraclase, el que desarrolla Ternio en la Escuela 26, es sustentable en el tiempo. No se agota en una conferencia o en algo, no, es sustentable. Y lo que hay que crear es eso, espacios sustentables en el tiempo, porque así se educa. Nosotros tuvimos esa oportunidad acá en San Nicolás, la Fundación Libremente. En el año 2018, la Intendencia de San Nicolás nos convocó para un proyecto de alta gama educativa. En tal sentido, elaboramos con Mariano Narodowski y su equipo un proyecto de diagnóstico sociodemográfico y de identificación de fortalezas en todo el norte de la ciudad. Un trabajo que se hizo, que duró 4 meses. ¿Sabe dónde iba a funcionar eso? Donde ahora está el Palacio Ejecutivo. Fue a parar a la burocracia. El diseño arquitectónico tuvimos que ver nosotros porque nos reuníamos con los arquitectos y Mariano Narodowski indicaba cómo tenían que hacer. Los espacios que ustedes ven de eso fue desarrollado con nosotros presentes. El proyecto fue presentado, muy buen proyecto, que es para armar un laboratorio educativo para todas, iba a ir tomando volumen en el tiempo e interactuando con el sector privado. Es un proyecto que da para una conferencia en sí, pero interactuaba el sector público y el privado. Bueno, duerme en los cajones eso, y después durmió, nunca más. Y después, sin que nadie nos dijera nada, terminó el Palacio Ejecutivo allá y el CEMAC. Y la educación duerme. Pero esos sí son proyectos que hubieran podido mover la aguja, porque eran sustentables en el tiempo y para todo tipo de edad. Bien, estimados, creo que somos nosotros. Voy a finalizar diciendo, somos nosotros, la sociedad, la que está enferma. Los políticos son un reflejo de la hipocresía, de la vulgaridad, del facilismo, de la corrupción y de los espejitos de colores que luego nos muestran. Todo ello se ha instalado, todo esto ha instalado un promedio idiosincrático argentino, de mediocridad, que nos acompaña permanentemente. Obviamente que luego ello se verá reflejado en las políticas públicas del Estado. Y discúlpenme, no es desde el café, no es desde los asados que podemos comenzar la cura de la enfermedad social.
es desde la acción social honesta, actuando en organizaciones sociales o de los mismos partidos políticos, ejerciendo presión a los políticos para que la aguja educativa se empiece a mover. Desde la Fundación seguiremos librando la batalla por la educación. De andar y andar se dejan huellas. Ansío que las nuevas generaciones puedan apreciar esas huellas. Muchas gracias por estar acá. Hola, hola. Bueno, no quiero dejar de saludar tampoco y agradecer a las personas que formaron parte de Fundación Libremente. Hoy están acá y están siempre para apoyarnos y ayudarnos en lo que necesitamos. Una de esas personas, por ejemplo, es allá una pintora que ustedes podrán ver. Me está odiando en este momento, pero no importa. Está pintando un cuadro en homenaje a Fundación Libremente. Bueno. Ahora vamos a contarles un poquito sobre la trayectoria de quienes van a disertar. Ricardo López Gotic, profesor y doctor en Historia, egresado de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Karlova de Praga, República Checa, respectivamente. Doctorado en Ciencia Política, profesor titular de Historia Contemporánea 1 y 2 en las carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación, y de Política Internacional Contemporánea en la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano. Fue profesor visitante en la Universidad de Pavía, Italia, 2017. En la Universidad ORT Uruguay 2012-2015 y en la Universidad Torcuato Di Tella 2010-2011. Es autor de La República de los Sofistas, Grupo Editor Latinoamericano 2001, Los Fundadores de la República 2016, Grito Sagrado, Origen, mitos e influencias del antisemitismo en el mundo 2019, Cadal y Fundación Konrad Adenauer. Milada Horákova, defensora de los derechos humanos y víctima de los totalitarismos 2020, Cadal y Fundación Konrad Adenauer. Y Checoslovaquia, una introducción a su historia, 2023, Grupo Unión, Fundación Apolo y Fundación Naumann. También es autor de artículos en journals académicos, de capítulos en libros colectivos y artículos de opinión en medios nacionales e internacionales. Fue director de la Cámara de Ciencia Política en la Universidad de Belgrano 2007-2009 y director de Museos y Preservación Patrimonial de la Provincia de Buenos Aires 2015-2019. Bernabé García Hamilton recibió sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, y recibió el título de abogado. Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, SEADE, Buenos Aires, maestrando en Derecho Empresario. Es subdirector de la Maestría en Derecho Empresarial, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo desde marzo 2013. Profesor adjunto de la materia Teoría y Negociación, Contratos Comerciales Modernos en la Maestría en Derecho Empresarial, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo desde marzo 2013. Profesor adjunto de la materia Derecho Comercial, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo desde marzo 2013. Profesor adjunto en la materia Sociedades, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo desde julio 2014. Profesor adjunto en la materia Análisis Económico del Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, desde junio 2010. Profesor adjunto de la materia Análisis Económico y Financiero, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA, Cátedra Martín Krause, desde 2006. Es jefe de trabajos prácticos en la materia Contratos Civiles y Comerciales,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA, Cátedra Carlos Gersi, 2000-2003. Es coordinador del Consejo Académico del Centro para el Estudio y Desarrollo de América Latina, CADAL, desde junio 2010. Bueno, ahora vamos a tener el placer de escucharlos y después va a haber un espacio de preguntas que lo vamos a hacer muy breve porque queremos seguir con esta noche, que preparamos un montón de cosas y tenemos ganas de disfrutarla con todos ustedes y que todos la pasemos muy bien. Así que les vamos a pedir en el momento de preguntas algo concreto, una sola pregunta, así podemos seguir con los tiempos que acá también nos están pidiendo. Bernabé, Ricardo, cuando quieran. Bueno, buenas noches a todos. Orlando me pidió que no me exceda de 20 minutos, así que le voy a robar 3 minutitos sobre lo que voy a hablar para hacer 3 comentarios breves antes de empezar. El primero es agradecerles a todos que están acá, avisarles que no soy Roberto Kachanowski, por suerte tengo más pelo que Roberto. Tengo los conocimientos que él tiene, así que en algunos lados pierdo y en otros lados. La segunda cuestión es agradecerles además que estén... La segunda... A vivo. Hola. No, se escucha mejor. Hola. Hola. La segunda cuestión era agradecerles además que están acá. Estamos compitiendo contra la selección argentina, Messi, y campeona del mundo, las eliminatorias, así que estén acá escuchándonos a Ricardo y a mí y compartiendo con la gente de la Fundación este evento resulta muy auspicioso para nosotros y agradecidos. La última y corta también, agradecerle a Orlando y a toda la gente de la Fundación que me permitió venir y me invitaron a estar cuando cumplieron 5 años, cuando cumplieron 10 años y ahora además cuando cumplen 15 me dejan conversar con ustedes. Así que Orlando, cuidado que cuando cumplan 20 por ahí ya soy el presidente de la Fundación. Y con respecto a la Fundación, además de reconocer todo el trabajo que viene haciendo, e inició Orlando, pero que, como él dijo, mucha gente lo acompañó durante muchos años, quiero destacar la presencia de estos jóvenes y como las palabras que tuvieron y la fuerza que tienen y además, como yo sé lo que hacen, el despliegue que tienen para todas sus actividades, no solamente estos chicos, sino toda la Fundación, todos los miembros de la Fundación que con sus proyectos, con sus programas, con sus talleres, con sus conferencias, con sus eventos, llevan adelante este esfuerzo de tratar de educar, como ellos dicen en su logo, educar para la libertad. Así que bueno, me quería tomar, Orlando, te mando un fuerte abrazo, me quería tomar estos 3 minutos para agradecer. Y ahora nos toca hablar un poquito de los temas que nos pidieron. Básicamente, me voy a parar porque a mí me gusta hablar de... Estoy acostumbrado a eso. Básicamente nos pidieron hablar de propiedad y constitucionalismo. Ricardo sé que se va a concentrar más un poco en la Constitución Argentina y la historia de la Constitución Argentina, así que yo voy a trabajar un poquito más o preparé algo más respecto de propiedad, libertad de instituciones a lo largo de un poquito de la historia de la humanidad. Como la historia de la humanidad es muy larga y muy amplia, voy a focalizarme en pequeñas partes de esa historia, ¿no? Obviamente. Y
para entender, digamos, qué sociedades fueron las que prosperaron y que tienen mucha relación con la propiedad, básicamente tiene que ver con aquellas sociedades que a lo largo de la historia han logrado, y como decía Orlando al principio, encapsular los poderes del Estado, encapsular a esos poderes amplios que tenían los señores feudales en algún momento, los reyes con posterioridad, y que tendían a concentrar todo el poder en una sola persona. Y básicamente lo que han logrado esas sociedades es que en esas sociedades se respete la vida, las libertades y los bienes, o sea, la propiedad de los individuos. Aquellas sociedades donde se incentiva el valor a la vida o a los derechos humanos, como se conoce hoy, ¿no? Que las libertades están protegidas a través de derechos que consagran esas libertades, y los bienes de los individuos están protegidos, o sea, la propiedad de los individuos está protegido para incentivar el intercambio de bienes y servicios, han logrado mayor desarrollo económico a lo largo de la historia que las otras. Entonces, ¿qué es básicamente ese respeto, esos derechos? Esos derechos se respetan a través de instituciones. Tres cuestiones que esas sociedades tienen mucha importancia en relación, o tres cuestiones claves que esas sociedades tienen en relación con la ley, en relación con la propiedad y en relación con la libertad. En relación con la ley, ¿por qué? Porque las leyes son las que consagran o limitan esos poderes. Es la ley, lo que nosotros conocemos y que después vamos a ver un poquito más amplio, es la ley, el origen del constitucionalismo. El constitucionalismo es la limitación al poder absoluto. La propiedad, ¿por qué? Porque hay propiedad cuando hay exclusión, hay propiedad privada cuando hay exclusión. Puedo excluir a los otros del uso y lo puedo aprovechar para mí. Eso a lo largo de la historia ha sido visto con una faz positiva. La propiedad es protectora de esos recursos e incentiva el progreso y descentraliza el poder, pero también ha tenido una faz negativa. Como todos sabemos, muchos creen que la propiedad privada genera injusticia, desigualdad y en algunos casos violencia, ¿no? Para defender esa propiedad muchas veces hubo que ejercer violencia y de alguna forma eso digamos, tiene esa faz negativa. Después vamos a ver si es tan negativa o tan positiva. Y la libertad, ¿no? Lo que decíamos antes, la búsqueda del hombre por la libertad y poder desarrollarse plenamente. Muy breve, voy a pasar por algunas cuestiones históricas o algunos lugares históricos, y respecto de esta cuestión de libertad, propiedad y desarrollo institucional, el origen, digamos, esto es muy arbitrario, estoy eligiendo tres sociedades antes del feudalismo, pero el origen seguramente de estas instituciones partió, y lo vemos muy claro, en el pueblo judío en primer lugar, donde el pueblo judío empezó a tratar de vivir en base a la ley, una de las funciones o una de las instituciones que decíamos que resulta muy importante. ¿Cuál era la ley para los judíos inicialmente? La Torá, la Biblia. Entonces, ellos empezaron a trabajar y a vivir en base a una ley que empezaron a respetar y que empezó a darles cierto orden. Después Grecia, obviamente, una sociedad antigua, pero donde el sistema democrático funcionó muy fuertemente. Y además del sistema democrático, lo que funcionó muy fuertemente en Grecia fue las instituciones relacionadas con la propiedad, la defensa de los derechos, hombres libres, pero además defensa de la propiedad. Y por supuesto, luego Roma, ¿no? El inicio del Estado romano, la democracia romana, un gran desarrollo, Roma logra un gran desarrollo del derecho privado y especialmente de las instituciones de la propiedad privada, pero que se traducen básicamente en el derecho civil que tienen los romanos, aún
luego de que pierden la democracia y pierden la república en manos del imperio, pero el desarrollo privado romano de la defensa de la propiedad sigue siendo muy grande. Hasta que cae Roma, hasta que cae el imperio romano, viene lo que se denomina en la historia la Edad Oscura, la Edad Media, señores feudales que concentran el poder, como decíamos, en una sola persona durante un tiempo, en un espacio y durante un tiempo, todos los poderes en una sola persona, inclusive poderes no solamente sobre las propiedades de los individuos, no existía la propiedad privada, se mata esa institución de la propiedad privada, pero además sobre la vida de los individuos, ¿no? Estos señores feudales a lo largo del tiempo empiezan por ahí algunos a tener más poder, lo que se llama primus inter pares, y aparecen los monarcas de los que hablaba Orlando, que dicen: yo tengo el poder divino, el poder me viene de Dios, yo soy el representante de Dios en la tierra, tengo también entonces todo el poder concentrado, ya no sobre una porción pequeña, sino sobre una porción más grande, ¿no? Lo que se denominan las monarquías. Pero en las monarquías aparece, luego de un tiempo, aparece una clase rica y refinada, que empieza a pelear por derechos de propiedad y libertades contra los reyes. ¿Y dónde se da principalmente eso? De donde empieza a caer el feudalismo, se da en Inglaterra. Lentamente, 1215, los nobles ingleses le sacan derechos al rey Juan Sin Tierra, un rey pobre que necesitaba, digamos, que necesitaba plata para financiarse, y a cambio de ese dinero que los ricos le ceden, le sacan libertades. Entonces aparecen libertades de tránsito y comercio, derechos políticos como la Comisión de Control de la Carta de Libertades, o sea, ahora te vamos a controlar si cumplís con las libertades que nos estás dando. Aparece la protección al derecho de propiedad, eso se basa en el principio de no taxation without representation, o sea, dicen: ahora si querés sacarnos parte de nuestro patrimonio vas a tener que pasar por un instituto que es el origen del Parlamento, para que nosotros te saquemos, te demos los impuestos. No vas a venir vos a sacarnos, sino que te vamos a entregar si nosotros te aprobamos esos impuestos que vos necesitas. Y obviamente la aparición del habeas corpus, la protección a la vida de los individuos a través de los jueces, lo que eran los jueces de ese momento, que es el principio que inicia el debido proceso legal. O sea, el rey ya no puede decidir estrictamente sobre mi vida, sino que tiene que empezar a respetar la vida, las libertades, los derechos de los individuos, entre ellos el derecho de propiedad. No puede quitarte tu propiedad como él quiere. Enrique III, un rey que viene después, digamos, un heredero de Juan Sin Tierra, quiere desconocer estos derechos en algún momento de la historia, y Simón de Montfort lo vence y le impone el Estatuto de Oxford, que lo que hizo fue avanzar más sobre estos derechos que se fueron consagrando. ¿Por qué? Porque estableció el Parlamento. O sea, ya le fijó un Parlamento y le dividió el poder. Este es el inicio de la división de poderes, ¿no? O sea, un rey que sigue teniendo poder, pero que ese poder también pasa a ser dividido, y las leyes tienen que pasar por un Parlamento. Digamos, todos esos años, la característica que se dio en Inglaterra es que el rey era pobre, los reyes eran mucho más pobres que en el resto de Europa. Entonces tenían que estar todo el tiempo negociando con los nobles y negociando con los comunes también, esa clase alta inglesa, negociando con ellos para conseguir
dinero. Y cada vez que el rey necesitaba conseguir dinero para financiar sus guerras o para financiar su funcionamiento, estos nobles le iban sacando derechos. Tantos derechos que en algún momento se vencieron a la corona, en algún momento de la historia vencieron a la corona y después por una cuestión política restauraron a los reyes, trajeron reyes que estaban, o herederos que estaban afuera, pero siguieron con el sistema parlamentario, dividieron el poder, pero restauraron al rey. Este proceso de lucha contra el absolutismo permitió un camino institucional hacia la libertad, la circulación de personas y bienes, que produjo un sustancial desarrollo económico en Inglaterra. No por nada en Inglaterra empezó lo que hoy conocemos como el capitalismo. ¿Y a qué se debió el inicio del capitalismo? Se debió justamente a todo este desarrollo institucional que permitió un fuerte establecimiento del derecho de propiedad. En Francia, por el contrario, y ahí también coincido con Orlando sobre los contractualistas, el concepto luego de la Edad Media y cuando se consolidó el Estado monárquico francés, el concepto era, como decía Luis XVI, l'état c'est moi, el Estado es todo mío, yo tengo concentrado todos los poderes. Hasta que estos autores, estos filósofos contractualistas, como lo llamó Orlando, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, empezaron a idear la división de poderes, desconcentrar el poder del rey. ¿Y cómo decían que tenía que hacerse esa división de poderes? Tenía que dividirse básicamente en tres poderes: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Eso lo lograron en la Revolución Francesa, derrocaron a las monarquías, pero todos sabemos que si bien hubo formalmente este establecimiento de la división de poderes, en realidad en Francia, luego de la Revolución Francesa, hubo gobiernos poco limitados en sus poderes, hasta inclusive hubo un emperador, Napoleón, que todos conocemos, pero que extrañamente lo que sí dejó la Revolución Francesa fue el germen del derecho de propiedad. Piensen que Napoleón, un emperador francés que también tenía un poder concentrado, que concentró casi todo el territorio europeo bajo su poder, fue el que generó los códigos civiles y comerciales franceses que establecieron mediante normas, o sea, codificaron todo el derecho de propiedad. Entonces también ahí hubo, aún en la Francia del emperador, en la Francia autocrática, sí hubo un germen que permitió el derecho de propiedad, o la institucionalización del derecho de propiedad. Y bueno, y la perfección del modelo de la división de poderes llega a Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos, que había sido un lugar donde básicamente nace con libertad de culto, con ciertas libertades, porque el rey inglés le dice a los peregrinos que van a Estados Unidos, le dice: miren, ustedes pueden hacer lo que quieren dentro de la norma, pero dense un autogobierno. Están bajo la corona, pero pueden darse un autogobierno. ¿Qué pasa? En algún momento tenían tantas libertades que la corona quiere imponerles un impuesto al té, y los norteamericanos tiran el té al agua, al mar, y empiezan la revolución contra la corona inglesa. Y terminan liberándose, y ¿qué es lo importante? Que establecen ahí básicamente uno de los principios, que es el principio del constitucionalismo. Se dan una constitución, porque los ingleses, si bien fueron sacándole derechos siempre y hablan siempre de la Carta Magna, esa Carta Magna no está escrito, esos derechos se iban consolidando en la jurisprudencia o en la doctrina de los autores, pero no estaba escrito en ningún lugar.
El constitucionalismo francés empieza a hablar de esa necesidad de tener esa constitución, pero son los norteamericanos los que escriben esa constitución que básicamente predominan esos principios de división del poder. Un poder ejecutivo limitado por un poder legislativo, que es el que da las normas, el que genera esos incentivos a que no haya abusos sobre las libertades de los individuos, que haya protección a la libertad por las normas, y además un poder judicial que tiene que aplicar, y ahí aparece el criterio de, ¿se acuerdan lo que se denomina el criterio jurisprudencial en ese famoso fallo Marbury versus Madison, que aparece el control de constitucionalidad? O sea, son los jueces los que tienen la facultad de controlar que los otros dos poderes cumplan con estas limitaciones, que cumplan con la ley. Los jueces controlan que el poder no viole ni la vida, ni la propiedad, ni las libertades de esos individuos. Y ese es un poco este germen de la Constitución norteamericana, es la que Argentina, hacia 1853, justo acá tienen la Casa del Acuerdo, así que podemos hablar tranquilamente acá y todos saben lo que es la Constitución de 1853 y la Constitución de 1860, cuando se incorpora Buenos Aires a la Constitución, y es esa Constitución argentina la que copia muchas de las instituciones que tiene esta Constitución norteamericana. División de poderes, 3 poderes, un poder legislativo que da las normas que tienen que controlar a los otros poderes, y un poder judicial que controla que los otros 2 poderes no abusen de los individuos, y que controla que los individuos sean respetados en sus libertades, en su vida, en sus libertades y en sus propiedades. Y quizá, digamos, podemos ver en el ejemplo argentino que cuando esa Constitución funcionó, y además funcionaron estas instituciones que de alguna forma limitan el poder concentrado de los estados, esas instituciones generan desarrollo económico. Lo dejo ahora a Ricardo, que va a ampliar sobre las cuestiones argentinas. Hola. Solamente un segundo, solamente unos números. Esto es esperanza de vida al nacer. Y ahí vemos cómo desde el hombre de Cromañón hasta que empieza a aparecer lo que nosotros decimos, estas limitaciones del poder, o sea, hacia 1700, cómo creció la esperanza de vida de los seres humanos en el mundo. Y personas que no viven en la extrema pobreza, personas que viven en la extrema pobreza, casi toda la humanidad antes de estas instituciones que protegen la propiedad privada. A partir de 1925, 1940, empieza a subir y cada vez menos gente vive en la pobreza. Hay más gente, como decíamos, pero menos gente viviendo en la pobreza. Y acá tienen la diferencia de lo que el capitalismo y la protección del derecho de propiedad que incentiva ha generado, ¿no? Hacía 300 años se lavaba así la ropa, hoy se lava así. Se plantaba de esta forma hace 200 años, hoy se planta así. Mucho más rápido, con mucho menos esfuerzo y con mucha mayor productividad. Y eso es lo que permite que esa mayor productividad, ese menor esfuerzo para producir y esa mayor productividad, lo que permite que tengamos tiempo para dedicarle al tiempo, como puede ser ir al teatro, ver a la selección de fútbol o dedicarse al lifestyle, ¿no? Como nos gusta a todos nosotros ahora. Bueno, yo también voy a hablar de pie porque me cuesta estar sentado cuando hablo. Primero, mis felicitaciones a la Fundación Libremente
por estos primeros 15 años. Hacen un trabajo excepcional, sobre todo en una ciudad tan emblemática como es San Nicolás, que, como bien decía Bernabé, es una de las ciudades fundacionales de nuestra organización constitucional, con lo cual es un lugar que sí o sí tiene que tener este tipo de instituciones. Y cuando veníamos caminando veíamos la Sociedad Italiana, 1862, acá la Sociedad Francesa, 1898, y eso habla de que hubo un tiempo en el que han empezado a llegar miles de inmigrantes. Se calcula que hubo momentos en que entraban 200.000 inmigrantes por año, de los cuales se quedaba la mitad. Y eso no es el resultado de la casualidad. Fíjense, las fechas indican que es en el periodo posterior a la existencia de nuestra organización constitucional. Y cuando uno se pone a pensar en cuál era el incentivo para venir, más allá de escapar de la pobreza o de la miseria, sobre todo en Europa, pero también nosotros tenemos inmigrantes del continente asiático, del continente africano, es decir, de países latinoamericanos. Uno de los temas que más inquietaban era la posibilidad, primero, de adquirir una propiedad, y el otro era de la movilidad social ascendente. Y eso que para nosotros es como bastante conocido por distintas historias familiares, sobre todo en el continente europeo, era muy difícil tener movilidad social ascendente. No, ni siquiera de una generación a otra, mucho menos dentro de la propia generación. Acceder a la educación, tener una propiedad, tener ahorros, era extremadamente complicado. Entonces, todos estos eran incentivos muy fuertes que empiezan a aparecer en nuestra Constitución. Ahora bien, ¿de dónde veníamos antes para haber establecido esta Constitución de 1853? Lo cierto es que hubo varios intentos previos, ¿no? Hubo uno que apenas quedó en el papel, 1819, la Constitución Unitaria. Otra, 1826, que apenas llegó a ser votada y empezó a colapsar inmediatamente, también de carácter unitario. Y nosotros veníamos, digo nosotros como pasado argentino, ¿no? Es decir, de la guerra de independencia, la guerra de Brasil, las guerras civiles, es decir, décadas y décadas de guerras en forma continuada. Y durante todo ese periodo larguísimo se fue naturalizando el uso de las armas, el uso de la violencia en forma cotidiana. No había ninguna forma de dirimir ninguna controversia en forma pacífica. El degüello era lo habitual, era la forma de dirimir las controversias políticas, y en esto del degüello muchos autores de la época dicen, bueno, en definitiva era el antiguo trabajador del saladero que ahora se convertía en alguien que degollaba personas. Y eso era lo habitual, es decir, esa violencia se había impregnado durante 2, 3 generaciones en estas provincias no muy unidas del Río de la Plata, hasta que finalmente se decide en este acuerdo de San Nicolás, es decir, detengamos esto. Vamos a crear un orden constitucional de carácter federal, republicano, como bien insistía Bernabé, con limitación del poder, que en definitiva eso es el constitucionalismo. Pero eso no significó que de un día para otro las personas cambiaran. Es decir, las personas siguen siendo las mismas. Es decir, nosotros cuando asuma un nuevo presidente en Argentina, no es que nosotros cambiamos, ¿no? No tenemos una mutación y nos transformamos en nuevas personas. Seguimos siendo las mismas personas, y lo mismo ocurre después de la batalla de Caseros. Es decir, se seguían teniendo las mismas costumbres, y todo lo que tenía que ver, sobre todo en la etapa de las guerras civiles, era
saqueos, expropiaciones, expolio, muertes, es decir, todo lo que tenía que ver con la propiedad privada. Imagínense, el derecho de la vida no estaba protegido, mucho menos lo que tenía que ver con las libertades, la propiedad. Y lo que buscó la generación de 1837 era precisamente terminar con eso y crear una nación moderna. Y se fijaron que hacían las naciones modernas. Muy interesante el libro de Sarmiento, cuando él viaja, hace sus viajes, ¿no?, por Europa, África y América del Norte. Él en principio iba muy obnubilado con la idea de Europa, ¿no?, como la cúspide de la civilización. Y él encuentra sobre todo una sociedad francesa que lo decepciona profundamente, que seguía siendo una sociedad estamental, jerárquica, con grandes problemas políticos, con grandes bolsones de miseria, y cuando viaja a Estados Unidos, ahí encuentra esa sociedad que él estaba buscando. En definitiva, era un país nuevo, al cual llegaban inmigrantes, se iban integrando, ¿no?, y en el cual había un gran espíritu emprendedor. Él cita permanentemente esto, ¿no?, el self-made man, que es tan típico de la vida de Estados Unidos, y en definitiva Sarmiento era un self-made man, ¿no? Era alguien que se había hecho a sí mismo, que de paso, si hubiese querido, hubiera sido millonario, ¿no?, porque él introdujo el mimbre, introdujo el Malbec, introdujo el gusano de cera, es decir, introdujo un montón de cosas que podría haber sido millonario, y sin embargo, cuando muere solo tenía una casita en lo que hoy es la calle Sarmiento, en el centro de Buenos Aires. Pero ese espíritu, ¿no?, que encuentran en esa sociedad nueva que se había formado precisamente por todos estos principios, es lo que buscan plasmar en estas provincias unidas del Río de la Plata. Pero ahora el tema es no quedarse en el papel. Porque si se quedaban en el papel, decían muy orgullosos, miren, tenemos una constitución, pero las personas seguían pensando de la misma forma y sobre todo actuando de la misma forma que las generaciones anteriores, esa letra era muerta. Entonces lo que buscaron era una visión bastante sistémica de lo que había que hacer en Argentina. Es decir, era todo un sistema. Cuando uno lee las bases de Alberdi y el sistema económico y rentístico de Alberdi, y la polémica entre Alberdi y Sarmiento, los libros de Sarmiento, toda la obra legislativa, de toda esa etapa de la organización nacional, uno encuentra que es todo un sistema, no son temas separados. Hoy se hizo mucho énfasis en la educación y justamente uno de los objetivos era educar. Si yo quiero formar un país moderno, necesito personas que sepan leer y escribir, no solo para ser buenos ciudadanos, sino también para que tenga una maquinaria y la tengo que usar y tengo que poder leer las instrucciones, algo muy básico. Y tengo que saber operaciones matemáticas básicas para poder hacer cálculos. Es decir, no era solamente formar ciudadanos, sino que eran ciudadanos que pudieran ser educados para poder progresar en una sociedad moderna. Y esto iba de la mano también de crear incentivos. Argentina es un país extraordinario en el sentido de que desde el inicio de nuestra organización constitucional se brindaron no solo todas las posibilidades de que la propiedad estuviera bien cuidada, sino de que también cualquier persona pudiera acceder a ella. Y esto no era habitual. Esto era muy raro en el mundo en ese tiempo. En general era muy difícil acceder a la propiedad. Para que tengamos una idea, en el primer censo de Argentina en 1869, solo el 21% sabía leer y escribir. En el segundo ya es 35%, en 1895. Ya en el de 1914 ya era el 57%. Ahora hay algo muy interesante. Mencionamos estas sociedades francesa, italiana.
cuando se hizo el segundo censo, se encuentra que los inmigrantes eran la mayoría de los propietarios en provincia de Buenos Aires, en Capital Federal y en la provincia de Santa Fe. Es decir, habían podido acceder a una propiedad, podían transmitir el fruto de su trabajo a las generaciones venideras. Claro, ¿eso qué hacía? Que se arraigaran. Si yo puedo lograr esto, puedo lograr tener mi casa, mi hacienda, lo que fuera, y lo puedo transmitir a mi descendencia, obviamente esa gente se quedaba. Entonces, había una visión de conjunto de cómo hacer esto. Y por otro lado, lo que se buscaba, no sé si tuvieron mucho éxito, pero se intentó, es que esa inmigración también tuviera un efecto positivo con respecto a los cambios de costumbres. Es decir, no se buscaba trasplantar, sino que decir, bueno, si yo empiezo a traer personas con hábitos laboriosos, de alguna forma empiezan a contagiar a todos en este tipo de hábitos, ¿no? Ahí es más discutible si se logró o no, pero se intentó por lo menos. Ahora bien, para lograr todo esto, es decir, lo que se buscaba es que esa Constitución se aplicara, ¿no? Es decir, había muchos ejemplos de países con constituciones muy parecidas a las de Estados Unidos, México por ejemplo, en donde se veía que era algo absolutamente teórico. Con lo cual se perdía todo respeto por la Constitución. Y para eso hubo que crear algo que tardó muchas décadas, que fue crear un verdadero Estado argentino. Porque el que tenía que cuidar y aplicar la Constitución era el Estado argentino. ¿Y eso cuándo se logra? A partir de 1880 en adelante. Y para eso, ¿qué había que hacer? Desde formar oficiales, formar soldados, pero también tener vías ferroviarias, porque al país había que unificarlo a través del telégrafo, había que unificarlo también a través de un sistema educativo. ¿Sí? Eran muchas las cuestiones, y también crear una Corte Suprema que se crea en 1863, es decir, para que tuviera ese control de constitucionalidad. Es decir, que se basó en crear todo un sistema, pero también algo fundamental, y en que se vio como algo sumamente positivo que hubiera movilidad social ascendente y que estuviera bien emprender, que estuviera bien progresar. Muchas veces se habla de los grandes terratenientes, ¿no? Y uno dice, bueno, está fulano. Uno de los grandes terratenientes que hubo en Argentina, que es un personaje completamente olvidado, se llama Giuseppe Guazzone, no parece una familia patricia. Giuseppe Guazzone llegó a ser considerado el rey del trigo y era un inmigrante italiano. Es decir, que estaban dadas las condiciones para que una persona emprendedora pudiera convertirse en el rey del trigo en Argentina. Es más, en Italia le dieron el título de marqués, ¿no? Por mérito a eso. Es decir, eso existía. Lo que pasa es que después lo que nos vamos a encontrar es que empieza a surgir todo un movimiento que empieza a cuestionar esto y que empieza a decir, bueno, la propiedad privada no está tan bien, hay que limitarla, hay que poner función social de la propiedad, hay que tener una mayor intervención del Estado. Es decir que, pero hubo décadas enteras en las que esta fue la idea predominante. Y algo que se añadía también a esto era el tema de la libertad de culto. Si yo traía inmigrantes para que pudieran establecerse acá y su derecho de propiedad fuera cuidado, yo necesitaba también la libertad de conciencia. Y a esa protección del derecho de propiedad tenemos que añadir que también significaba no solo terminar con las guerras civiles
que las hubo después de la organización constitucional, aunque cada vez en menor grado, cada vez menos enfrentamientos militares, pero los hubo, sino también empezar a cuidar las fronteras interiores, ¿sí? Porque esa situación de permanente inestabilidad, es decir, había una propiedad que uno tenía en forma teórica, pero en cualquier momento podía ser saqueada, eso tomó muchas décadas en ser construido. O sea, no fue un resultado de un día para otro, sino que tomó varias décadas hasta que finalmente se volvió la norma. De modo que el tema de la propiedad privada en nuestro orden constitucional tiene que ver con un todo, ¿sí? Con un sistema, con una visión de conjunto, de el conjunto de derechos que tenemos todos los habitantes. Y esto es maravilloso que nuestra Constitución precisamente y en forma muy explícita pone en un pie de igualdad a inmigrantes con ciudadanos argentinos. Y en el preámbulo mismo, ¿no? Ya es una invitación a que este país sea habitado por todas las personas que quieran venir, que también es algo que lamentablemente se empieza a cuestionar cada vez más, ¿no? Pero Argentina se hizo así, se fue grande así. Y esto no solo significó un gran progreso económico, sino también un gran progreso cultural. Siempre recordemos que Argentina tuvo premios Nobel de Ciencias. Y eso no es el resultado de la casualidad ni de la nada. Es el resultado de una sociedad próspera, de una sociedad que generó riqueza. Como decía Bernabé, podemos dedicar el tiempo libre a hacer yoga o podemos dedicar gran parte de ese tiempo al estudio, a la ciencia. Nosotros tuvimos premios Nobel de Ciencias. No sé si algún país latinoamericano ha llegado a tener premios Nobel de Ciencias en los últimos años. Pero nosotros tuvimos premios Nobel de Ciencias. Tuvimos a Borges, Bioy Casares, Cortázar. Es decir, tuvimos una cultura muy vibrante, una ciencia muy vibrante. Y eso es el resultado de toda una etapa muy larga de generación de riqueza. Y para generar riqueza hay que generar las condiciones propicias, no solo jurídicas, sino también culturales y de promoción de todo esto para que pueda llevarse adelante. Muchas gracias. Hola. Bueno, ahora vamos a empezar con el espacio de preguntas. Tengo un lío con los micrófonos. Bueno. ¿Cómo? Ah, ok. Bueno, les vuelvo a recordar que el espacio de preguntas va a ser breve, así que quienes tengan alguna curiosidad lo pueden hacer. Bueno, otra vez, lo hago más que nada para romper el hielo, hasta que se anime algún otro. Pero quería preguntarle a ambos, sé que se pone una especie de quiebre en el año 30 del siglo pasado, con esta cuestión de la falta de institucionalidad por ahí de la propiedad privada y sobre todo de la Constitución. ¿Qué creerían ustedes que fue, digamos, el disparador, no por justificar ni mucho menos el golpe del 30, pero qué nos hubiese faltado constitucionalmente hablando para evitar? Por ejemplo, ahora tenemos el artículo 36 de la Constitución que directamente señala como nulos todos los actos que vayan en contra del orden institucional. ¿Qué hubiese sido, digamos, es difícil también plantearlo casi 100 años después, pero qué herramienta legal o constitucional o jurídica podría haberse implementado en aquel entonces? Empiezo yo. Buena pregunta, difícil, contrafáctica, obviamente, la respuesta.
Pero si vos me preguntás, las causas del golpe del 30 son muchas, no hay necesariamente una causa. Seguramente tiene que ver mucho con la situación internacional. Recordemos que con la Primera Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra Mundial se cerraron muchos mercados a la Argentina y la situación económica no fue la mejor desde 1915 en adelante. Tiene que ver también con una situación política. Justo en ese mismo momento se da la ley Sáenz Peña, que permite el voto universal, el sufragio universal o el voto universal para todos, ¿no? Universal, secreto y obligatorio, ¿no? Y eso hizo que un partido como era en ese momento el Partido Radical, acceda al poder sin ser un partido, digamos, era un partido muy popular, pero un partido poco en contra de los conservadores, y eso generó justamente mucho temor en los conservadores esos años, ¿no? Y también, de alguna forma, empezaron a haber, en virtud de todo eso, también empezaron a haber políticas muy intervencionistas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la ley de alquileres que se estableció hacia 1922, 1923, que produjo el congelamiento de alquileres, y es lo que decía recién Ricardo, hablaba de empezar los movimientos intervencionistas, seguramente por todas esas cosas de las que hablábamos antes. En ese marco se da el golpe del 30 y, como bien decís vos, no había en la Constitución previsto ninguna sanción a quienes tomen el poder, y justamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación validó unos años después el golpe del 30 al establecer que todos los actos jurídicos que los gobiernos de facto habían hecho eran jurídicamente válidos, ¿no? Entonces, no había en ese momento una herramienta jurídica contra los golpes de facto, y la cuestión justamente con el golpe del 30 es por qué se da. Seguramente el contexto internacional y el contexto argentino tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, a esto me cabe añadir lo siguiente. 1930 era la crisis financiera internacional, con lo cual había un clima de una gran incertidumbre. Por otro lado, ya había un clima ideológico desde la Primera Guerra Mundial en adelante de cuestionar todo el orden constitucional liberal. Ya a partir de 1910 se empieza a ver de distintos sectores intelectuales todo este cuestionamiento, y sobre todo con la ley Sáenz Peña, que en realidad desde el punto de vista social no eran muy diferentes los conservadores y los radicales. O sea, básicamente la misma extracción, las mismas familias, ¿no? O sea, Alvear no sale de la nada, ¿no? Si uno pone a ver, eran más o menos todos familiares. En ese sentido no había mucha confrontación, pero sí los conservadores, y esto hay que mencionarlo, cuando empiezan a perder elecciones sucesivamente, ellos empiezan a decir, bueno, esto no funciona, a mí este sistema no me gusta. Y además, el discurso que tenían, la verdad es que no daba muchas ganas de votarlo, porque decían, nosotros hicimos el país y nos corresponde gobernar. Y no es como muy convocante eso, ¿no? Sobre todo para quienes eran hijos de inmigrantes, decían, bueno, ¿y quién es, no? Porque está hace 400 años acá, su familia no tiene un derecho divino de gobernar por eso. Es decir, que empezó a haber todo un clima de cuestionamiento que tiene que ver también toda la ola del fascismo italiano, Primo de Rivera en España. Es decir, había todo un clima de época que llevaba a cuestionar la Constitución, el arribo de inmigrantes, la movilidad social ascendente, la ley de Sáenz Peña, el laicismo. O sea, había todo un creciente cuestionamiento, y por el otro lado no estaba habiendo una respuesta a todo eso. Es decir, se decía, bueno, estas son ideas del siglo XIX, funcionaron en el siglo XIX, pero el XX es otro siglo, ¿no? Es como si dijéramos, estas ideas son buenas los días jueves, pero los viernes no. Es decir,
no tiene mucho sentido eso de ponerle épocas a las ideas. Y por otro lado, por más que vos tengas establecido en la Constitución una serie de equilibrios, de poderes, si los actores políticos que intervienen no creen en eso, no creen, se vuelve muy difícil. Y en ese momento había un gran consenso en derribar a Irigoyen, y de hecho, lo que menciona Bernabé, es decir, la propia Corte Suprema no le pone un límite. Bueno, es decir, que había un amplio consenso, incluso había diarios que salían a hacer campaña a favor del golpe de Estado, el diario Crítica de Poroto Botana. Es decir, había como todo un clima favorable a esto, que uno lo tiene que ver en el contexto de la época, de todo ese clima y de esa enorme incertidumbre que había con respecto al futuro. O sea que por más que pongamos una serie de instituciones, ¿no?, y pongamos artículos y demás en la Constitución, si quienes forman parte del juego político no creen en eso, es muy difícil que pueda funcionar. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Estás copadísimo, Julián. Alejandro. Buenas noches. En base a lo que dijiste sobre el discurso que tenían los conservadores en aquella época, sobre que ellos construyeron el país, así que tendría que haber sido dirigido por ellos, ¿no hay un argumento al decir que Argentina, al ser construido con bases liberales, por motivos liberales como la búsqueda de la libertad económica, individual, y teniendo la mayoría de sus figuras históricas y próceres siendo de ideología liberal, como lo fueron San Martín, Belgrano, Moreno, Roca y demás, habría que intentar preservar ese status quo de libertad individual y respeto a la propiedad por sobre los otros, digamos? Entiendo la pregunta. Si te pones a ver qué pensaba el radicalismo en su etapa fundacional, era mucho más liberal que ahora. Alem, Barrueta Beña, o sea, eran tremendamente liberales, se basaban en Alberdi, Adam Smith. O sea, y de hecho hay un discurso muy interesante que dio el entonces presidente de la Cámara de Diputados. Cuando entran, ¿no?, en 1912, entran los nuevos diputados. El presidente de la Cámara se llamaba Rodríguez Larreta, Carlos Rodríguez Larreta, o Augusto, no me acuerdo si era Augusto o Carlos. Le dice, bueno, está todo muy bien esto que plantean, pero hay algunas cuestiones que tiene el programa radical que son infantiles. Y uno dice, uno es la libertad de comercio y el otro es el juicio por jurados. Espero que se den cuenta que todo eso no sirve para nada. Y cuando uno lee los días de sesiones, porque yo tengo esa mala costumbre, uno encuentra que había bastante coincidencia en el fondo. O sea, no es que había tanta disidencia, había bastante coincidencia. Otra cosa es la tribuna para afuera, ¿no?, el discurso político para afuera, pero en el Congreso había bastante coincidencia. Y había digamos, un clima de época, porque ese intervencionismo también lo tenían los conservadores, ¿no? O sea, no es que era algo nuevo, y de hecho si uno ve toda la etapa de los años 30, la presencia de Justo y demás, ahí es donde crean el Banco Central, las juntas reguladoras de la economía, todo el mecanismo de intervención. También se puede comprender el clima de época de entreguerras, ¿no?, que iba hacia eso. El mundo iba hacia eso. Y de hecho había también una enorme convicción, sobre todo en los intelectuales de la época, y esto nos puede parecer muy raro hoy, había una enorme convicción de que el mundo iba hacia un futuro totalitario. Es decir, que iba hacia el fascismo o que iba hacia el comunismo soviético. Es decir, que esa es la hora del futuro. Hoy nos resulta raro entender eso, pero es difícil ubicarse en el clima de la época, de lo que las personas realmente creían,
Entonces, cuando uno hablaba de la Constitución, de la libertad, además, ya no, pero eso ya está perimido. No, pero la democracia, la república, la propiedad, no, eso es del pasado, ¿no? Es decir, que había una enorme convicción respecto a eso. Por eso es tan importante esta discusión de las ideas. Es decir, no hay nada determinado. Siempre hay que dar una discusión de las ideas. Nunca está terminada esa discusión y hay que darle la bienvenida y es lo mejor que tenemos, ¿no? En definitiva, el Homo sapiens, ya sacaste el cromañón, el Homo sapiens, ahora que se pone tan de moda esto de la emocionalidad, ¿no? Somos todos reptiles, ¿no? Somos todos emocionales. Bueno, pero nuestra característica como especie es la racionalidad y es la discusión de ideas y la imaginación, o sea, no es que solo somos reptiles. Bueno, y creo que eso es lo que siempre hay que dar y por eso iniciativas como la Fundación Libremente cubren un enorme vacío. Sí, agrego una cosita que es lo que hablábamos antes en la charla previa, que tiene relación con lo que decís vos, Ricardo, y esta, digamos, señalabas muy bien que el mundo iba hacia eso, la revolución bolchevique en Rusia, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, y esas ideas calaron fuerte también en Argentina, como bien decís vos, el intervencionismo de los conservadores de 1930 en adelante, que venían en teoría a sacarnos del intervencionismo radical y en realidad por el contexto mundial, crisis de 1930, fueron aún más interventores en términos económicos, ni hablemos en términos políticos, mucho más autoritarios porque eran gobiernos de facto, pero la cuestión acá es, y lo que hablábamos con Julián al principio es, Argentina no volvió de ese camino. Hubo países que, Alemania, Italia, los países, España, tuvieron ese camino autoritario e intervencionista, autoritario en lo político, intervencionista en lo económico. Argentina fue uno más de los que tuvieron esos caminos, pero no volvió de ahí. Entonces, esa por ahí es lo que se refería Ricardo recién, empezar a dar esa batalla cultural para volver a esas ideas de apertura económica, de libertad económica, de defensa del derecho de propiedad, de control del poder del Estado. Ese es quizá la lucha que, como bien decía, la Fundación Libremente Intelectual, en talleres, en programas, en conferencias, la lucha que la Fundación Libremente viene dando. Bueno, vamos a seguir con esta noche. Te invito, Orlando, a que te acerques. Sí, disculpa, no sé cuál es lo que me toca ahora, pero acabo de recibir un saludo que lo voy a hacer de la Sociedad Rural de Rosario, entidad con la cual empezamos a realizar actividades conjuntas desde hace 20 días, algo así. Su presidenta, Soledad Aramendi, nos mandó una salutación a todo el equipo de Libremente, felicitándonos por el 15 aniversario, diciendo excelente labor en pos de la defensa de la libertad y la educación, que es la principal herramienta para el desarrollo y la libertad ciudadana. Abrazo grande. Este es el saludo reciente de la Sociedad Rural de Rosario. ¿Y ahora qué me toca? Dale. Volvemos a agradecerles. Este es lejos. Bernabé, este es un diploma a la memoria de tu padre, de José Ignacio, quien fue el que alimentó inicialmente esta fundación. Así que esto es un reconocimiento a tu papá. Y este es para el tuyo personal. Muchas gracias, Bernabé. Pará.
Ricardo, este reconocimiento es para vos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Muchísimas gracias a los dos.